Capítulo 3. La conciencia y el gato. 7 años hemos vivido tranquilamente, teniendo éxito en evitar observar vivos y parcialmente vivos. Elliot, asesinato en la catedral. Aquellos que han leído cualquiera de los muchos libros populares sobre la mecánica cuántica se habrán encontrado con el gato de Schrödinger, al igual que las mujeres en el coro de Elliot. Su grupo está compuesto por vivos y parcialmente vivos. El pobre animalito sufre una crisis de identidad peculiarmente cuántica, quedando suspendido indefinidamente en un estado intangible, donde no está vivo ni muerto. Este estado tan desagradable ha generado más especulación y controversia que casi cualquier otro problema suscitado por la nueva física, debido a que hace surgir la cuestión de la conciencia humana y su posible papel en la formación de la realidad física. En muchas formas, este es el verdadero punto de partida de muchos de los temas que analizaremos posteriormente en este libro. En el capítulo anterior, quedó claro que el cuestionamiento fundamental a que se enfrentan los físicos cuánticos y aquellos que utilizan la cuántica para hablar sobre el mundo no es ¿cómo puede cualquier cosa ocurrir?, sino más bien ¿cómo puede cualquier cosa ser? Si, como creen los teóricos cuánticos más avanzados, la realidad en su nivel fundamental es nada más que una mezcla indeterminada de muchas posibilidades, un flujo fecundo de ondas de materia híbrida. ¿Cómo es que tenemos un mundo que nos es familiar de objetos sólidos y definidos que vemos a nuestro alrededor? ¿En qué punto y por qué acontece la realidad? Para ilustrar el problema y su paradoja, Erwin, uno de los fundadores de la teoría de los cuanta, metió a su gato al debate. El gato de Schrödinger se coloca en una de esas jaulas de laboratorio que se usan para experimentar con los animales, únicamente que es en este caso las paredes de la jaula son sólidas. Esto es necesario porque para entender la esencia de la paradoja no debemos ver al gato sino hasta el final del cuento. En el interior de la jaula se lleva a cabo el macabro experimento inventado por Schrödinger. Coloca en la jaula un trozo de material radioactivo que tiene, para decirlo de manera sencilla, 50% de oportunidades para disparar una partícula radioactiva hacia arriba y 50% de disparar otra hacia abajo. Si la partícula radioactiva sale hacia arriba, golpea un detector de partículas que a su vez hace funcionar un interruptor y desprende veneno letal en el platillo del alimento del gato. El gato lo ingiere y muere. Por el contrario, si la partícula sale hacia abajo, se enciende un interruptor que suelta el alimento y el gato vive para otro experimento. Esa elección de resultados de arriba muere y abajo vive es la elección que experimentamos en el mundo cotidiano. Sin embargo, las cosas no son tan sencillas como los gatos cuánticos. La verdad es que en ningún modo son simples porque, de acuerdo con la corriente principal de la teoría cuántica, el gato está tanto vivo como muerto. Existe en un estado sobrepuesto de ambas condiciones a la vez, exactamente como se dice que los electrones son tanto onda como partícula al mismo tiempo. Así como la desvergonzada muchacha cuántica que fue capaz de vivir en todos sus amantes simultáneamente, el ser gato de Schrödinger está salpicado a través del espacio y el tiempo. Su posible vida y su posible muerte son como un abanico que al abrirse llena la jaula, como sucede con los núcleos de probabilidad. Lo mejor que podemos hacer para fijarlo es describir todos sus posibles estados con una función de onda de Schrödinger, es decir, con una ecuación matemática que sea una lista de muchas posibilidades. Esto es como la regla del póker, que estriba en muchas posibilidades, manos que podríamos sacar y lo que podemos hacer con ellas, mientras nos dejan tan ignorantes de exactamente qué mano manejamos finalmente. Esta es una cuestión de probabilidad. En este caso, la función de onda, las reglas, nos dice que el gato ha comido el veneno y muerto, posibilidad 1, pero también que el gato ha disfrutado de un alimento nutritivo y vive, posibilidad 2. Solo cuando esta función de onda se desploma, cuando todas las posibilidades que describe se amalgaman de pronto en una realidad fija, es cuando tenemos a un gato que podemos bien sea enterrar o acariciar.
Obviamente, tal colapso debe ocurrir en algún momento porque según nos dice el relato, cuando abrimos la jaula y lo miramos, el gato está definitivamente muerto. ¿Pero por qué? ¿Qué mató el gato de Schrödinger? Esta pregunta que se aplica no nada más que a los gatos cuánticos, sino a nosotros mismos a nosotros mismos y a todo lo que vemos a nuestro alrededor, va directo al meollo de por qué existe una realidad en lo absoluto e ilustra por qué la crisis de la identidad del gato crea una paradoja. Es una paradoja, ¿por qué? Porque una parte del mundo está lleno de gatos por completo ordinarios, que no están ni vivos ni muertos, mientras que por otro lado la física que nos ha ocupado las mejores mentes científicas de nuestro siglo nos dice que esto es imposible. Las matemáticas de la ecuación de Schrödinger afirma que nada puede zanjar el destino del gato, nada puede resquebrar su función de onda, por lo menos nada físico. Cualquier objeto físico colocado en su jaula, una cámara, por ejemplo, que pudiera decirnos si está vivo o muerto, tendría algo así como el toque de Midas de aumentar la posibilidad. Podría adoptar la conducta clásica de la mecánica cuántica y se convertiría en todas las cosas para toda la gente. Así pues, a pesar de la evidencia de nuestros propios ojos, la teoría de los cuantas nos dice que el gato está y debe permanecer siempre, tanto muerto como vivo. No debe sorprendernos que esta paradoja haya ofuscado el problema de observación, porque desafía nuestras observaciones del sentido común y porque hace resaltar el curioso papel de la observación y del observador en realidad cambiante. La realidad ocurre cuando menos la miramos. Desde sus inicios, la teoría de los cuanta ha implicado que algo sumamente raro y de importancia crucial ocurre cuando observamos un sistema cuántico. Los fenómenos cuánticos no observados son radicalmente diferentes de los observados. Este es un punto importantísimo del cuento alrededor del gato de Schrödinger. En el momento de la observación o medición, los electrones no observados anteriormente, que eran tanto ondas como partículas, se tornan ondas o partículas, fotones sencillos no vistos que se le habían arreglado de alguna manera misteriosa para viajar a través de las dos ranuras del mismo tiempo. De pronto decidieron pasar por una o por la otra y los confundidos gatos se convirtieron en algo con lo que podemos relacionarlos. En suma, algo respecto a ese momento, cuando se ve o se registra una función de onda cuántica con muchas posibilidades, se desploma en una actualidad sencilla y fija. El gato de Schrödinger no se encontró simplemente muerto cuando lo vimos, de alguna extraña manera que nadie entiende todavía. Murió precisamente porque lo miramos. La observación mató el gato. Ese es el hecho cuántico, algo que concierne el acto de observación o medición, que hace pedazo la función de onda cuántica, y ese hecho por sí solo está preñado de implicaciones que exploraremos posteriormente. Pero puesto que es un hecho sin explicaciones y ciertamente un hecho que no debería ser, deja todas las interrogantes posibles y llevado, cosa bastante comprensible, a una excesiva especulación de la mecánica cuántica y también a una enorme confusión. Si bien tendremos en este momento una curiosidad muy natural para entender por qué, según lo dicho, las miradas pueden matar, existe un pequeño punto que nos hace sentir perdidos en toda esta confusión. La solución del colapso de la función de onda se halla completamente fuera del alcance de este capítulo, pero como una de las especulaciones más comunes respecto al por qué ocurre, podría por toda la facilidad confundirse con la tesis general de este libro. Considero importante distanciarme de esta especulación desde el principio. Deseo arguir que existe una física de la conciencia y que esta física hace hincapié en el eslabón existente entre nosotros y la realidad física. Sin embargo, la base de mi argumento respecto al eslabón es muy diferente del punto de vista propuesto por aquellos que por lo que regularmente afirman que fue la conciencia misma la que mató el gato de Schrödinger. Su empleo de la conciencia como erradicador felino descansa en una comprensión de la conciencia totalmente diferente de la que sugiere posteriormente. Una minoría de los físicos y una mayoría de los seguidores han propuesto que la teoría del cuanta nos demuestra con claridad que como nada físico puede haber matado el gato, debe existir alguna explicación no física para su muerte, algo como el concepto de Deus ex machina.
Por decirlo así, interviene en la situación desde fuera de las leyes de la física para rescatar a Schrödinger, a su gato y a todo el resto de nosotros, de caer en un exceso de posibilidades. Este enviado de la realidad metafísica no puede ser el apartado de medición del observador, sus ojos o su cerebro, todos los cuales son físicos, y por lo tanto todos estaban cubiertos por la ecuación de Schrödinger. En tal virtud, concluye, debe ser el observador mismo el que mató el gato, es decir, la conciencia inmaterial e incorpórea del observador. Según este punto de vista, propuesto principalmente por los físicos cuánticos John Archibald Wheeler y Eugenio Wigner, la conciencia humana es en ese decisivo eslabón perdido entre el mundo loco de los electrones y la realidad cotidiana, irónicamente. Tal conclusión muy cerca de la misma propia, pero mis razones para llegar a ella son radicalmente distintas, y la diferencia es importante para todo lo que sigue posteriormente en este libro. Aquellos que concluyen que la conciencia le resta fuerza a la función de onda porque su naturaleza es esencialmente no física, se comprometen en sí mismos y a la física cuántica con la perspectiva cartesiana de que la mente y la materia son entidades separadas. Ven la conciencia como algo necesariamente fuera del mundo físico y por ende como algo extraño a él, el fantasma que mueve la máquina. Asimismo, dejan la puerta abierta para especulaciones fantasiosas, como la afirmación de que la realidad está en toda la mente, que ningún mundo puede ser a menos que algo lo esté mirando, y nos deja preguntándonos cómo es que llegamos aquí en primer lugar. ¿Qué ser consciente estaba acá al principio de las cosas para restarle fuerza a la primera función de onda? Mis propias razones para sugerir que la conciencia es un importante eslabón entre el mundo del quantum y el cotidiano tendrían un punto de partida muy diferente. Todo el proyecto de definir un nuevo yo cuántico descansa en arguir que la física cuántica y particularmente un modelo de la conciencia basado en mecánica cuántica nos permite vernos a nosotros mismos o a nuestras almas si se refiere como socios en los procesos de la naturaleza tanto en la materia como el de la materia. Ese argumento tiene implicaciones muy diferentes para alguien que está tratando de entender en qué forma se relacionan las criaturas conscientes con todo lo demás en el universo. Si yo fuera a especular respecto a la muerte del gato de Schrödinger, simpatizaría con la opinión de los físicos que sugiere que no hay nada paradójico en cuanto a la realidad en sí, sino más bien algo equivocado, o por lo menos incompleto. En la teoría de los cuanta, esta teoría en su forma presente no puede aplicarse al total de la realidad física, puesto que no puede explicar nada de eso que la reste la fuerza. Debemos necesitar alguna matemática adicional, orgullo en ellos, quizás hasta el descubrimiento de principios físicos completamente nuevos, antes de que podamos entender la transición del mundo cuántico al nuestro propio. Dadas las matemáticas o esos principios, todo caerá literalmente en su lugar. Personalmente creo que los que necesitamos, por lo menos en parte, es una mejor física, para los observadores mismos, para su conciencia. Al separar el argumento de este libro de la idea de que la mente incorpórea del observador mató al gato, no estoy negando que la conciencia humana tenga un papel creativo que desempeñar en la formación de la realidad física. Ciertamente, muchos de los temas que se analizan en capítulos ulteriores descansan en la aseveración de que lo que hace y en realidad cotidiana, la evidencia es demasiado obvia para necesitar mencionarse. Cada vez que una persona consciente decide levantar el brazo, la conciencia está ejerciendo un efecto sobre la realidad física. Un tallador de madera o un constructor de edificios logra un efecto más creativo todavía. Pero la capacidad de la conciencia para afectar procesos cuánticos va mucho más adelante, tocando aparentemente el corazón mismo de la formación de la realidad y haciendo surgir aspectos inquietantes de la esencia tanto de la conciencia como de la realidad. Cómo ocurra la realidad depende de cómo la miremos. Ya hemos visto que el acto de observar sistemas cuánticos los hace cambiar a objetos ordinarios. El mero hecho de nuestra interferencia en la naturaleza la transforma. Y ese hecho por sí solo requeriría que modificaríamos totalmente nuestra forma de vernos a nosotros mismos y de ver el lugar que ocupamos en este mundo natural. Pero lo que es peor todavía, para aquellos que gustan pensar en el mundo,
Es exactamente como es. Nuestra interferencia posee una dimensión inesperada. La observación no solo resta fuerza a la función de onda, ayudando de este modo a darnos en primer lugar un mundo, sino que la forma particular en que la observamos, la realidad cuántica, contiene muchas posibilidades y puede dependernos de nosotros cuál de ellas se suscitará. Un fotón, por ejemplo, posee simultáneamente posibilidades de posición, una naturaleza semejante a partículas, y posibilidades de momento de impulso, una naturaleza semejante a la onda. Un físico puede hacer el experimento de medir y de ahí fijar cualquiera de esas dos cosas, solo que al fijar una pierde a la otra, principio de incertidumbre de Heisenberg. La interferencia del físico, la medición o observación que haga, parece influenciar en alguna forma extraña que el lado de su naturaleza exhibió el fotón. El experimento imaginario del gato de Schrödinger no es lo suficientemente completo para ilustrar esto, pero otro experimento concebido por Wheeler sí lo hace gráficamente. Si a un fotón se le ofrece la opción de viajar a través de cualquiera o de ambas ranuras en una pantalla, por ser parte de la mecánica cuántica, posee la opción de hacer ambas cosas. El experimento del físico tendrá el siguiente resultado: si coloca dos detectores de partículas a la derecha de las ranuras, encontrará que el fotón se comporta como una partícula sencilla, sigue su senda definida a través de una hendidura y golpea un detector de partículas. En cambio, si coloco una pantalla detectora entre las dos ranuras y los detectores de partículas, el fotón se comportará como onda, viaja a través de ambas hendiduras, interfiere consigo mismo y deja un patrón de interferencia sobre la pantalla detectora. El físico y el fotón están involucrados en un diálogo creativo que de algún modo transmuta de una de muchas posibilidades cuánticas en realidad fija y cotidiana. Por lo tanto, el acto de medición desempeñado cierto papel en decidir qué es lo medido. En cierto extraño sentido, dice Wheeler, este es un universo participatorio. Más allá de las partículas, más allá de los campos de fuerza, más allá de la geometría, más allá del espacio y del tiempo mismos, está el último constituyente de todo lo que existe, el acto todavía más etéreo de participación del observador. Para captar la importancia de esta participación del observador, Wheeler trae a colación una antigua leyenda hebrea: Jehová y Abraham sostienen un ardoroso diálogo respecto a quién lleva la ventaja al explicar el porqué del mundo es como es. Ni siquiera existirías tú si no fuera por mí, le recuerda Jehová a Abraham. Es verdad, Señor, eso lo sé, contestó Abraham, pero tampoco tú serías conocido si no fuera por mí. En lenguaje más científico, Ilya Prigogine, laureado con el Premio Nobel, ofrece el mismo argumento cuando dice: cualquier cosa a la que llamemos realidad se nos revela por medio de una construcción activa en la que participamos. En la física del quantum, la interdependencia entre el ser de una cosa y su ambiente general se conoce como contextualismo, y sus implicaciones atañen tanto a nuestra concepción total de la realidad como la comprensión de nosotros mismos como socios o participantes de esa realidad. Esta es una razón central para cualquier aseveración de lo que la teoría de los cuanta debe contribuir eventualmente, o un nuevo punto de vista del mundo con su propia epistemología moral y dimensiones espirituales. La dimensión epistemológica, de la cual es la naturaleza de nuestro conocimiento y que queremos decir la verdad, fue expresada perfectamente en la fenomenología del filósofo francés Maurice Merleau-Ponty, en la que denominó verdad dentro de una situación. En tanto mantenga frente a mí el ideal de un observador absoluto, el conocimiento en ausencia de cualquier punto de vista, únicamente puedo ver mi situación como una fuente de error, pero una vez que haya reconocido que a través de ella estoy elabonando a todas las acciones y que todo el conocimiento que tenga sentido para mí, entonces mi contacto con lo social, en lo finito de mi situación, se me revela como el punto de partida de toda verdad
Incluye lo de la ciencia y puesto que tenemos alguna idea de la verdad, puesto que estamos dentro de la verdad y no podemos salir de ella, todo lo que puedo hacer es definir una verdad dentro de la situación. En los capítulos subsecuentes hablaré más respecto a esto, así como respecto a las dimensiones morales y espirituales de la participación del observador, pero en este momento es necesario hacer una advertencia respecto al contextualismo de los cuanta, la verdad dentro de una situación. Mal comprendido y llevado en direcciones equivocadas, el hecho de que el observador humano ayuda en alguna forma a formar la realidad que observa podría tener implicaciones culturales desafortunadas, podría prestar todo el peso de la física a la noción popular y, en mi opinión, muy perniciosa de que el yo individual es el único autor del valor, que no hay verdad en este mundo sino únicamente la perspectiva de uno. Hasta cierto punto, varios de los libros populares que se han escrito respecto a la física cuántica han alentado a sus lectores a llegar a tales conclusiones. Consideremos, por ejemplo, las implicaciones epistemológicas y morales de la afirmación de Friedrich Capra de que como la mente del observador crea las propiedades que poseen los electrones. Esas propiedades no pueden en ningún sentido llamarse objetivas en relación con la física atómica, dice. Al trascender la división cartesiana entre mente y materia, la física moderna no solo ha invalidado el ideal clásico de una descripción objetiva de la naturaleza, sino que también ha desafiado el mito de una ciencia libre de valores. Los resultados científicos, es decir, los hombres de la ciencia, prevalecen y las aplicaciones tecnológicas que investigan estarán condicionadas por su mareo mental. La corriente principal de la teoría de los cuanta lleva consigo los peligros de tal subjetividad, al decir de Heisenberg, la concepción de la realidad objetiva se ha evaporado, pero Capra va más adelante al introducir las nociones del valor marco mental. Tal modo de pensar es peligroso y lo que es más, una mala física. Nada en la teoría de los cuantas sugiere que la observación o el observador sea quien crea la realidad, las propiedades de las partículas subatómicas. En el momento de la observación, cierto diálogo entre la función de onda cuántica y el observador, sea este hombre o máquina, evoca y de ese modo otorga forma concreta a una de las muchas realidades posibles inherentes dentro de esa función de onda. Sin embargo, ya existe allí el potencial para una suerte de realidad muy definida. La función de onda de una mesa no puede sufrir perderse para convertirse en canguro, únicamente puede ser una mesa. Además, una vez que la función de onda se ha abatido, su realidad es tan objetiva como cualquier otra cosa que la ciencia estudie. Dos personas o mal cualesquiera que miren el gato de Schrödinger convendrán que está objetivamente muerto y no lo verá muerto uno y vivo la otra. Su mortalidad no es cuestión del punto de vista de nadie y tampoco el juicio de valor de alguien, sencillamente está muerto. Todo el conjunto de preguntas que suscite el acertijo del gato de Schrödinger, entre ellos el papel del observador humano en la formación de la realidad y el problema conexo de objetividad, únicamente hacerse resaltar el hecho que está en esta etapa carecemos del conocimiento suficiente de los observadores humanos y de la física de su conciencia para llegar a cualquier conclusiones bien informadas. El problema del gato obviamente nos obliga a pensar de nuevo en muchas de nuestras preconcepciones respecto a nosotros mismos y posiblemente respecto al propio de nuestra existencia. Para enfrentarnos a este módulo desafío debemos atacar del frente el problema de la conciencia.